Foro Económico de Galicia, un grupo constituído, no sé en qué año exactamente. 2010. 2010, bueno, constituído por persoas vencelladas ao mundo da empresa, da universidade, da investigación e tamén do xornalismo, que trata de diseccionar e de analizar o que está acontecendo aquí en Galicia. Enseguida falamos con vos desta iniciativa e das conclusións ás que chegades, pero imos repasar un pouco do que falamos cando falamos do Foro Económico de Galicia. Personas del mundo empresarial, de la universidad, de la investigación y también del periodismo integran este grupo. El Foro Económico de Galicia se plantea los retos que afronta la comunidad, pero también propone vías de escape. Detrás de estas recetas se encuentran expertos como el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Vigo, Santiago Lago, o el empresario y presidente del Grupo de Automoción Pérez Rumbao, Emilio Pérez Nieto. ¿Qué puede hacer Galicia? En su último informe han tratado las siguientes líneas de actuación a seguir por políticos, directivos o la banca. Paro. Lo más preocupante, los parados de larga duración y el paro juvenil, que siguen creciendo de la misma forma que desciende el número de ocupados. Hay 236.939 personas en busca de un trabajo en Galicia. La mayoría de los contratos que se firman son precarios. Subir los sueldos. Las exportaciones no son el remedio para todo. Hay que aumentar los ingresos de las familias para que el consumo interno repunte. Si solo se suben los impuestos para que el Estado recaude, a la pescadilla se le puede terminar la cola. Exportaciones. Suponen el 33% de nuestro PIB, 10 puntos por encima de la media estatal. Crecieron un 11,4% durante el 2003 después de un estancamiento. Lo malo, que la mayoría son productos de una baja intensidad tecnológica. Solo un 0,7% de lo que exportamos son productos de alta tecnología. Además, el grueso lo vendemos a la Unión Europea, el 67,2%. Puertos y aeropuertos. El 2013 fue un mal año, cayó el tráfico de mercaderías. Hay que unir fuerzas y dejar atrás duplicidades, sobre todo cuando puertos vecinos como el de Bilbao o el de Gijón o el aeropuerto de Oporto no paran de crecer. Aumentar el crédito. No queda otra para que nazcan nuevos proyectos empresariales. El motor económico. Es en las 7 grandes ciudades de Galicia, junto a Osalnés, O Morrazo y Bergantiños, donde más empresas han nacido entre el 2003 y el 2008, antes del boom. Entre las que tienen más empresas por habitante destacan comarcas como la del Deza, Terra de Melide, A Mariña Oriental, Sarria y Terra de Soneira. Demografía. Galicia perderá 1 millón de habitantes en las próximas décadas. La solución puede venir de la mano de las mujeres inmigrantes. Se necesitarán unas 20.000 al año de aquí al 2050 para mantener estable el número de nacimientos. PIB. Aunque superamos la recesión el año pasado y la actividad industrial comenzó a levantar cabeza, el PIB cayó un 1,1% en el 2013. Todavía queda mucho por hacer. Bueno, Emilio Pérez Nieto, ¿qué es lo peor y lo mejor de Galicia desde el punto de vista económico? Pues yo creo que lo mejor de Galicia es la propia Galicia y lo peor de Galicia es su organización social. Es decir, somos 30.000 kilómetros cuadrados, 3 millones de habitantes repartidos en esos 30.000 kilómetros cuadrados, con una dificultad de no tener una sola ciudad como Cataluña o como otras regiones, sino que tenemos 7 capitales. 7 grandes ciudades. Grandes ciudades que se distribuyen y a las que hay que atender como si fuera una gran ciudad. Eso yo creo que es lo más complejo que tiene Galicia desde mi punto de vista, su distribución poblacional. Desde la Administración Autonómica se ha dicho de forma reiterada, una vez que empezó la crisis, que Galicia había aplicado una serie de recetas mejor que muchas otras comunidades autónomas. Yo no sé si desde el foro creéis que esto está siendo así, que la estrategia que se ha llevado a cabo desde la Administración Autonómica está siendo la correcta o está siendo más inteligente que la de otros territorios. Emilio, haz así para que contestes tú, Santiago. Contesta tú, Santiago, que tú eso te lo sabes, ¿no? Imos ver, eu creo que o goberno ten un mérito no que ten que ver ca xestión das contas públicas, non? Creo que somos a comunidade autónoma, ou das 2, 3 comunidades autónomas máis responsables fiscalmente, que cumplimos mellor os nosos compromisos de recurte do déficit, e creo que isto é moi importante. Creo que isto é un claro punto a favor do goberno. Tamén
o diálogo social, non? É dicir, mentras noutras partes pois había máis tensión e máis conflicto, e aquí se estaban asinando acordos, non? Eu creo que isto tamén é un mérito do goberno de primeira legislatura. É verdade que agora esas fotos desapareceron, pero non temos conflictos, non hai conflictos grandes, importantes, non? Claro, o problema é que o balance positivo custa ver que máis podemos engadir no activo, non? Eu creo que a Xunta fixo ben poñer as contas en orden, moito mellor que os demais, digámoslo así, pero en cambio falla ou está fallando no deseño e aplicación de estrategias de desenvolvemento, non? Eu creo que a Xunta, nesa estrategia de aforro máximo, de reducción de consellerías, de altos cargos, de gabinetes, de persoal, eu creo que perderon moitos coronéis, perderon moitos oficiais. E claro, os exércitos necesitan xente que os goberne, non? O sea, falta xente que este pensando, digamos, deseñando estrategias. Eu creo que hai que ter moito cuidado con como recortas, non? Porque se ti non tes vos equipos nas consellerías é moi difícil pensar como redefines as políticas, non? Porque isto, o sea, ti non podes dicirlle a unha consultora, encargar un traballo e dicirche como tes que gobernar, non, ti tes que ter equipos de primeiro nivel, equipos con capacidade política, pero tamén equipos con capacidade técnica e ademais que se san Pero hai xente de menos nestes momentos na administración, técnicos de alto nivel, digamos. Bueno, eu creo que por aí temos un problema, e a realidade a temos aí, decir, é moi difícil ver documentos estratégicos da Xunta de Galicia de alto nivel. Que non nos encargan. Bueno, pero ti tens que ter dentro da propia administración, ti tens que ter equipos que se sanquen de facelo, é dicir, que isto, o encargo fora, pois tamén ten os seus límites, non? Eu creo que neste sentido trabúcase a Xunta e as consecuencias están na falta de iniciativas. Realmente é verdade que hai poucos recursos, que non é doado facer cousas, de logo moito menos doado que na etapa do bipartito, pero custa moito ver cales son as túas apostas, non? Cales son as apostas estratégicas do goberno de Galicia? Isto custa. Santiago fai esta pregunta, cales deberían ser as apostas estratégicas baixo o punto de vista do foro? Bueno, nosotros desde el foro hemos apuntado varias líneas de actuación para precisamente resolver los problemas que apunta Santiago y sobre todo para analizar y ver cuáles son las soluciones de los problemas que tiene planteados, de los profundos problemas que tiene planteados Galicia. Vosotros en el sketch este que habéis puesto habéis anunciado una serie de trabajos que se han hecho en el foro desde el año 2010, son muchos más, y en todos ellos se tocan, pues se define el problema y se aportan soluciones. Lo cual quiere decir que en este foro lo que se hace es debatir, primero se identifica un problema, luego se analiza profundamente por parte de los profesores o catedráticos encargados de esta materia, y luego se debate y luego se sacan conclusiones. Y en eso nosotros creo que hemos hecho un trabajo importante y hemos presentado documentos que realmente... Tres apuestas que debería, por las que debería apostar Galicia de una forma decidida, con la administración, supongo, al frente. ¿Por dónde tendríamos que ir? Bueno, primero por tomar las decisiones sobre la demografía absolutamente claro, pero esta es la gran, fundamental. El que descubra cómo se soluciona esto, supongo que bueno, tiene resuelto pero creo que hay políticas, el misterio de la vida, casi, ¿no? Evidentemente, pero no son políticas de corto plazo, son políticas de largo plazo, se apuntan en el documento que se fabricó y que se puso en los medios de comunicación. Yo creo que ese es un gran debate y es un gran tema. El segundo es la propia ordenación, es decir, es evidente que hay dos Galicias, uno es el eje Ferrol-Tui por el Atlántico y luego es la Galicia interior. La Galicia interior está muchísimo más abandonada que la Galicia costera y hay que saber y decidir qué se hace en este terreno, es decir, cuál es la ordenación y tercero, cuáles son, en mi opinión, cuáles son los tractores que van a actuar en Galicia en el futuro para conseguir un nivel de desarrollo equilibrado y que pueda dar trabajo y riqueza a esos 3 millones de gallegos que estamos hablando. Una cuestión que tiene que ver con los datos del paro, que yo creo que coincidimos todos aquí, que sigue siendo el problema fundamental que tiene la economía española y la economía gallega. Los últimos datos apuntaban
una tendencia contradictoria entre el conjunto de los datos de España y los datos de Galicia. En Galicia hubo un buen comportamiento, mientras en el resto del Estado la cosa fue fatal en los datos del último mes. Yo no sé si, que es una discusión que siempre se pone encima de la mesa y cosas que se le reprochan a los gobernantes autonómicos, si en las comunidades autónomas hay margen para destruir una tendencia colectiva. Tú ves los datos, efectivamente, del norte de España y del sur y no tienen nada que ver, pero ya metidos en el fregado de la crisis, desde Galicia, ¿se puede hacer una estrategia que rompa la tendencia que afecta al conjunto del Estado? A resposta é non. A resposta é o que se pode marcar diferenciais, e a chave está nos diferenciais, ser quen de diferenciarte de ser un pouco mellor, non? Eu poño dous exemplos, Baleares e Canarias. É verdade que ahora Canarias o está pasando un poquinho mal, o turismo non lle está funcionando tan ben como no pasado, pero Baleares e Canarias eran dous territorios moi pouco desenvolvidos en España. Nos anos 50 estaban na cola de España. Conseguiron medrar todos os anos un 1% máis que o resto de España. 1% máis. Ese era o diferencial. Na década pasada, bueno, sabíamos, Baleares estaba encabezando a lista de territorios máis ricos de España e Canarias estaba claramente por riba da media. É dicir, o que pode ser diferenciarte un pouco, pero ese diferencial positivo levado no tempo é o que che permite gañar posicións. É imposible saírse da tendencia, é imposible que ninguna comunidade autónoma española escapase e fuxise da recesión que viviu o conxunto da economía española. Pero sí é posible facer esforzos e conseguir objetivos para que todos os anos medes un pouco máis, para que todos os anos o teu paro caia un pouquiño menos, e isto levado en 3, 5, 7, 10 anos, claro, esto marca diferencia. Bueno, enseguida vamos a despedir a Santiago Lago y a Emilio Pérez Nieto. Un apunte que tiene que ver con una noticia económica de hoy, que tiene que ver con Inditex, porque hoy ha sido la única empresa del IBEX que ha cerrado con pérdidas, un 2,10%, bueno, como consecuencia de los resultados del último semestre. Tras 4 años consecutivos de incremento, Inditex ha presentado, como decía, sus cuentas del primer semestre, que registran una caída en el resultado neto del 2,4%, y como les adelantaba, las acciones de Inditex han caído un 2,10% en la sesión de hoy. La parte positiva tiene que ver con la generación de empleo, porque continúa creando empleo con más de 8.000 nuevos puestos de trabajo en el último año, 1.200 de ellos en España. Bueno, un dato que yo no sé si indica algo, que si se puede considerar como un termómetro de cosas que tienen que ver con el consumo o no, o tiene que ver con otra cosa. No sé cómo lo veis. No, los resultados de Inditex, lo dice la nota de la empresa, se deben fundamentalmente al cambio, al tipo de cambio de los países en los que está radicado. Eso es un factor que juega unas veces al alza y otras veces a la baja. Bueno. En este momento la devaluación del euro les ha perjudicado en el sentido de que ellos cobran en otras monedas. Para los que exportan en general, la devaluación del euro exportamos al área dólar o a otras áreas, es evidente que es una necesidad perentoria. Por tanto, yo creo que el tema no hay que tomárselo nada más que como un ajuste fiduciario que en mi opinión es irrelevante. Emilio, estamos tan acostumbrados a leer noticias espectaculares de Inditex que cuando ves una nota como única empresa del IBEX que cierra en negativo, como que parece que llama la atención. Pero que llama la atención, pero que hay que analizar las cosas y hay que contextualizarlo. Y por tanto... Bueno, una última cuestión que quería compartir con vosotros, ya rebajando un poco el tono, inspirados por un artículo que escribía nuestro compañero Gonzalo Bareño hace un par de días, quiero recordar, en el que bueno, analizaba la percepción que la sociedad tiene de los ricos y la diferencia que establecen entre unos ricos y otros, si hay ricos buenos o ricos malos. Vamos a explicar un poco de qué hablamos, porque toda esta historia tiene que ver con la reacción que se produjo en las redes sociales a la muerte de dos personajes. Estoy hablando de Emilio Botín y de Isidoro Álvarez. Auténticas barbaridades se escribieron en las redes sociales en esos días, responsabilizando poco menos que a estas dos personas de los peores males de la humanidad. En el lado contrario, parece que hay una serie de personas con las cuentas corrientes muy saneadas, estoy hablando en concreto de actores, que sí que reciben los aplausos de una parte de la sociedad. Vamos a poner un poco en contexto con Marina para que nos recuerde qué ha pasado en estos días con esta doble percepción de la riqueza y de los ricos.
Pues la pregunta, Fernanda, que nos hacemos es si todos los multimillonarios son malos. La red, o por lo menos la izquierda, parece que se ha unido en la red para contestar a nuestra pregunta. Estos fueron algunos de los comentarios que leímos en Twitter tras el fallecimiento de Botín y de Isidoro Álvarez. Alberto Garzón, por ejemplo, escribió: muere a los 79 años un señor pobre que no tenía banco ni centro comercial y que por lo tanto no hizo nada por España. Y sobre el presidente del Santander escribió: ha muerto Botín, un símbolo de nuestro sistema. Esto es uno de los tantos que mandan sin presentarse a las elecciones. Pero hubo críticas, más críticas y más duras. Por ejemplo, esta de Icultura. Emilio Botín, otro saqueador multimillonario y evasor de impuestos, puesto como emprendedor y persona ejemplar. O por ejemplo, Ada Colau, quien escribió: Botín ha muerto sin ser juzgado ni devolver lo robado. Que nadie se confunda, su banco mantiene la deuda y no pararemos hasta cobrarla. En la misma línea van los mensajes de Podemos, nuestras sentidas condolencias a miles de familias a las que Emilio Botín desahució, jubilados a los que estafó, jueces a los que burló, y al presidente del Corte Inglés le echan en cara la herencia. Isidoro Álvarez empezó de cero y trabajó duro hasta lograr ser sobrino de Ramón Areces, fundador del Corte Inglés. Muy crítico y criticado fue también Willy Toledo, quien escribió el siguiente mensaje en esta red social: tuvimos Semana Negra, Semana Trágica, Semana Santa, y esta pasará a la historia de las explotadas de la clase obrera como la Semana Grande. Y si por un lado parece que la sociedad coincide en que tanto los banqueros como los grandes empresarios son malos, parece que no hay esa misma percepción si hablamos, por ejemplo, de los actores, porque seguro que recuerdan estas polémicas palabras de Cristóbal Montoro. ¿Y sabe qué pasa en España? Pues que hay mucha gente que no paga impuestos. Entre ellos, nosotros no hemos tenido aquí a nuestro Depardieu. No nos ha hecho falta Depardieu. ¿Sabe por qué? Porque algunos de nuestros famosos actores no pagan impuestos en España, señoría. Eso es lo que está pasando. Él decía que los malos no son solo los banqueros o los políticos, sino que los actores también evaden el fisco. El mismo Luis Tosar contaba hace unas semanas que Hacienda lo estaba investigando. Bueno, él dijo que iba a abrir una serie de expedientes y dicho y hecho, ¿no? La investigación está abierta. Sí, hay unos expedientes y van ahí. Yo creo que se arriesga mucho además con las cosas que dice. Por ejemplo, ahí no cita nombres, pero bueno, todo el mundo más o menos se puede imaginar de quién habla. Así que más allá de las profesiones, nosotros dejamos la pregunta en el aire. ¿Es posible ser honesto y llegar a ser muy, muy, muy rico? Bueno, pues hablábamos de actores, podríamos hablar también de algunos deportistas, que no es que ganen mucho dinero, el problema es dónde tributan por ese dinero que ganan. Yo no sé qué percepción tenéis, si creéis que la sociedad ha encasillado a los ricos buenos y a los ricos malos, Emilio. Bueno, yo creo que hay hombres buenos y hay hombres malos, hay mujeres buenas, mujeres malas, en fin. El adjetivo vale para todas las personas, ¿no? Para todas las cosas. Yo creo que hay ricos insensibles y ricos sensibles. Se han citado a dos personas que creo que han dado ejemplo de colaboración y de participación en muchas obras sociales y en mucha sensibilidad social. Yo creo que, además de los testimonios que ha habido en las redes sociales, ha habido otros que no hemos visto, sí. mucho más bueno, positivos. ya los pusimos, por supuesto, nosotros también, pero es que nos ha llamado la atención, yo no sé si se ha instalado como consecuencia de la crisis y de los problemas que ha habido, sobre todo con los bancos, un cierto populismo, voy a atreverme a decir, a la hora de analizar determinadas biografías y su comportamiento de cara a la sociedad, porque la verdad es que fue una cascada de comentarios de esta naturaleza, como los que acabamos de leer, ¿no? Sí, pero bueno, yo sigo insistiendo, es decir, si es rico el que crea riqueza, yo creo que la riqueza se crea a base de trabajo, esfuerzo, de generar y de asumir riesgo, y por tanto yo creo que eso no es malo. Y si además esa riqueza se reparte no solamente vía los impuestos, sino vía muchas cosas como la responsabilidad social corporativa, o la caridad, o la filantropía, no está mal. Pero, Santiago, hay mucha gente que considera sospechosa a una persona, a un empresario, a un banquero que le van bien las cosas y no considera igual de sospechoso a un actor que, digo lo que decía, tributa en Miami, por ejemplo. Bueno, eu creo que
como ben decía Emilio, non? Cada un é cada un. Hai que mirar as biografías das persoas, non por ser actor eres guai e non por ser empresario eres un... Non? Eu creo que depende, depende de cada caso. Hai empresarios que son moi pouco generosos e hai empresarios que son grandes mecenas, non? Bill Gates é un grande mecenas, non? Eu creo que Bill Gates deberá estar entre os vos. Bueno, igual non, pero... Brevemente, non sei como lo veis. ¿Creéis que hai unos ricos que molan e outros que non molan? Eu digo dos tipos de ricos. Eu defendo xeral os ricos. Son defensor deles. É dicir, me parece que son ricos e que fan unha aportación. Pero hai ricos que son porque traballan, crean empleo e riqueza e producen, outros ricos son a cargo do Estado. Quer dicir, entre eles, o sea, cando falabas antes... La idea... Para mí non é o mesmo, con todos os respetos, que non estou criticando aquí nada, non é o mesmo Emilio Botín que Isidro Álvarez. Isidro Álvarez crea unha empresa, crea traballo ou existir unha empresa. Outro, en boa parte, é beneficiado de concesións estatais, de privilexios que ten, por exemplo, no seu negocio, como licencias, como reserva fraccionaria... Sí, yo non pretendía hablar tanto de que efectivamente... Carlos Slim non é como Amancio Ortega. Carlos Slim toda a súa fortuna debe a concesións que lle dá o goberno mexicano e Amancio Ortega crea traballo, crea riqueza. Ya podemos comprender todos que hay ricos buenos y ricos malos, pues como en todos los ámbitos, sino la percepción que parece que se ha instalado en la sociedad en relación con la riqueza, que yo creo que sí que hay... Hay sectores salvados. Claro, efectivamente. O sea, hai unha democracia enorme neste proceso, que a min además me doi moito, non a comparto, non? Pero hai un exemplo moi claro. Cando falamos, por exemplo, do IVA, inmediatamente decimos que hai que baixar o IVA á cultura. Estamos nos referindo, por exemplo, entre outras cosas, ao cine. En que consiste eso? Analizado en que temos que baixar o IVA, que é o tributo ao Estado, para que baixa máis xente ao cine, para transmitirlle, por exemplo, a un actor americano que interveu 15 minutos nunha película, pois 25 millóns de dólares, non? E dices tú, a ver, onde... Porque, claro, parece que a cultura é sempre que os nenos canten a coro o día da festa do povo. Non, o que estamos falando é moito desta cultura que tributa hacia persoas absolutamente enriquecidas de unha maneira moi extraña e que, por supuesto, moitas veces está incluso fora. Bueno, era una reflexión que queríamos trasladar a la mesa, nos llamaba la atención ese punto de vista que exponía Gonzalo Bareño. Santiago Lago, Emilio Pérez Nieto, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche y ayudarnos a desentrañar el lío territorial y económico en el que estamos instalados desde hace una buena temporada. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Vamos a hacer una pequeñita pausa de publicidad, nos quedan algún asunto, incluido el lío que tiene Gallardón, esas amenazas de dimisión como consecuencia de lo que va a pasar con la reforma de la ley del aborto y una intervención sorprendente. Pedro Sánchez, nuevo secretario general del Partido Socialista, que hoy ha decidido intervenir en un programa de televisión en el que normalmente no aparecen políticos. Enseguida se lo contamos.